Hernán. Sí, es llamativo, digamos, el resultado electoral en virtud de... Me parece que Massa tuvo el acierto de plantear que en todo caso el 10 de diciembre arranca, lo dijo en varias menciones, el 10 de diciembre arranca su propio gobierno. Y después algunas cosas que tal vez la sociedad, uno imaginaba una interpretación y quizás la sociedad las interpretó distintos. Por ejemplo, cuando Milei planteó que no había techo para el dólar, me da la impresión que parte de la sociedad identificó que eso era lo que podía pasar si había una dolarización. ¿No? La corrida, la última corrida cambiaria. Sí, la de 1000. Que, claro, que vos de repente ibas al supermercado y no había un producto. Bueno, me parece que ilustró algo parecido pasó con el tema del transporte. El subsidio Claro. entró a los hogares, Bueno, ¿no? esto El me mensaje. puede pasar, ¿no? Y quizás hubo ahí un ejercicio reflexivo respecto de lo que podía ser el efecto Milei en tu vida, digamos. Sí. Y quizás, se lo tenemos que preguntar a Titos, digamos, pero a mí me da la impresión que desde el punto de vista económico, eso pudo haber tenido un correlato efectivamente. Yo creo que uno de los aciertos de Massa fue que en el primer debate logró que Milei dijera barbaridades de los radicales. Es decir, mucha gente viéndolo. Pero incluso más allá de eso, lo más profundo a mí me parece, pensando en el votante, porque eso es quizás más dirigencial, es la escuela pública. Esto es un límite absolutamente insalvable, me parece a mí, para un votante radical respecto de Milei. De hecho, y yo creo que esa reunión de los gobernadores también empieza a perfilar que la decisión, vos un poco lo esbozabas, no quieren que pase por Macri nuevamente. No. Sí, con lo cual se abre un panorama distinto. Ahí había un mensaje, ¿no? Bastante en común de parte de todos los candidatos, solo Hernán. ¿Respecto de qué? Vaca muerta. Milei dijo que él estaba dispuesto a privatizar. No, Milei, claro, Milei había hablado no solo de privatizar YPF, es decir, la empresa petrolera principal de capitales argentinos públicos, sino directamente privatizar Vaca Muerta, lo cual es una cosa bastante difícil de imaginar. Dos modelos de país, sigue habiendo. Dos modelos de país. Dos modelos de país. Que tiene distintas empresas. Ahora, una cuestión no menor. ¿Cuánto vamos? ¿Una hora de programa? Todavía es no me importante. preguntaron por el dólar. Ah, claro. Es un dato llamativo porque ayer, cuando me avisaban De lo del programa especulación de hoy, hubo siempre, ¿o no? cualquiera se imaginaba que hoy, si eventualmente el resultado era el otro, cualquier consultora, no sé, 1816 decía que el resultado iba a ser 36-31, pero al revés. Milei 36, Massa 31. Y en ese escenario hoy estábamos hablando de otras cosas. De otro dólar. Digo, ¿están Del dólar resueltos de los problemas? 1500. Claramente no. Claramente no. El problema del dólar sigue estando en el centro de la escena. Claro. Lo que sí ha bajado, lo que podríamos descartar, si querés, al menos de acá al balotaje, es ese escenario donde vos imaginabas a Milei ganando y donde se profundizaba algo que pasó entre las PASO y el balotaje, que es gente yendo al banco a sacar la plata del plazo fijo, Más corrida. gente yendo a comprar La angustia. dólares. Donde los únicos beneficiados eran la gente que más dinero tiene. Definitivamente. Igual, Hernán, económica. permitime una cosita. Pero te das cuenta, digo, dos modelos de país, beneficiando a los que más tienen, empobreciendo a los más Hay que pobres. estar atentos a que el 15 de noviembre, Sergio Massa dijo siempre que no va a haber otra devaluación como la que hubo del dólar oficial el día después de las PASO, porque así lo acordó con el Fondo Monetario Internacional y habló del 15 de noviembre como fecha límite. O sea, él acordó con el fondo sostener el tenemos tipo que de votar el cambio 19. de 3.50 hasta el Claro. 15 de noviembre y después nosotros votamos el 19. ¿Qué puede pasar en esos 4 días? No. Habrá que verlo. Dijo, Vamos por además, parte, no, por dijo favor. Kroll Por favor. No, pero Vamos por parte. Sí, Jorge. Rubinstein lo respondió. Yo creo que- El viceministro ¿Cómo? Perdón? dijo Sí. Kroll-Impec, que es del 3%. Las mini Va a devaluaciones. actualizar al 3%, así que descartada la devaluación masiva. Sí, igual, una cuestión sí bien importante es, bueno, ¿y los precios? Claro. Claro. ¿Qué onda, Cosas que Liliana? pasaron este fin de semana es que mucha gente compró por las dudas. Claro. Y sí. En realidad me da la impresión que primó algo de lo que hablábamos al inicio, la expectativa de que en todo caso, si Massa es presidente, a vos te vaya mejor. Me parece que eso sí era difícil de imaginar. Si me hacías esta pregunta ayer a la mañana, uno decía, bueno, la verdad, y lo veníamos hablando de hecho con Tito hace rato, que era difícil de evaluar. Uno especulaba con que se estaba cocinando algo. Que eso podía ser Milei ganando por 10 puntos o lo que sucedió en el día de ayer. Pero te vuelvo a decir, ¿no? El engaña pichanga de las redes sociales. Que se la... Totalmente. Pero me parece que era esto, me parece que primó esta cuestión que lo veíamos recién en algunos mensajes, esto de que, de que hoy estemos, después de un día de elección,
sin hablar de que la Argentina está en medio de una corrida, Gracias a de un Dios. estallido, de preocupaciones de todo tipo y color. Insisto, no está resuelta la cuestión. Por supuesto. Massa tiene varios desafíos en las 4 semanas que vienen. Y El convencer que no es K. Digo, para ese Pero eso voto más anti-K. desde el lado político, a mí me queda un poco Tiene grande, pero desafíos económicos. en ¿Cómo, términos perdón? económicos, Sí. Sí. a ver, la primera cuestión tiene que resolver, administrar la cuestión del dólar. Es decir, Ujú. vos tuviste tensiones, ¿vas a seguir teniendo tensiones? Sí, claro que vas a seguir Argentina teniendo. no Tuviste un tiene viernes dólares. con mucho más nerviosismo que hoy lunes. Bueno, pero Ahí- mucho control, ¿o no? Lo que Bueno, hizo en los por eso. últimos días de controlar a los pillos que se benefician con el dólar, empobreciendo a la gente más vulnerable, me parece que estuvo bien atacar Sí. esos puntos. Ahora, Y que no siga llevarlo pasando. 4 semanas Ujú, sin que haya tensiones adicionales, va a ser. y parece difícil. De hecho, hasta el jueves o viernes había aparecido el blue del blue. Sí. Claro. ¿no? Es decir, Sí, sí. había un blue, Deep blue. Un del blue paralelo. Porque llamaban, claro, el croata no les atendía el teléfono, no había precio, entonces nadie sabía bien, y entonces un diario te decía una cosa, otro otra. Bueno, daba cuenta de esto que vos decías, Sí, sí. Pamela, digamos, que ahí había una especulación fragrante que todavía no está saldada de cómo se va a resolver hacia adelante. Hay que ver cómo funcionan algunas de las políticas que a la par implementó. La semana pasada entraron 1.000 millones del 5G o entran Sí. esta semana. Sí. El dólar Los chinos. soja, el dólar petróleo, el La dólar ampliación del swap minera. con China que permite pagar hoy. ¿Cómo va a Swap. funcionar? El swap de China. En paralelo, la cuestión de los ingresos. La quita de ganancias opera entre las generales y el balotaje. Es decir, el trabajador registrado que pagaba ganancias todavía, No lo hasta el recibe. mes pasado le descontaron. Eso, Claro. eso a la Ahora, gente. ahora, los primeros días El tema de después, cómo noviembre. recauda Argentina dólares. Claro. Porque tampoco podemos depender con el gobierno que sea, que un día nos presta el tío chino, un día el Fondo Monetario, un día el señor Bueno, pero- 5G. Estamos sin dólares en la Argentina. Bueno, es un pero drama. eso Massa lo ha dicho, yo comparto en esa cuestión, que el año que viene vos tenés un escenario distinto. Sí, obvio. Mm. Pero pone hincapié en particular justamente en que el problema es conseguir los dólares. Y dice, bueno, sequía en principio no tendrías. Y que Eso. llueva, desarrollo y que sea mejor, llueva. tendrías más exportaciones de lo que es el complejo minero. Energía tendrías una situación Ese es el distinta. escenario para el año que viene. Sí. Sí. Y Sin se viene sequía. políticamente una postura mucho más dura con el Fondo Monetario Internacional. Una renegociación. Una renegociación a cara de perro. Esta semana le vas a pagar al fondo. Le van a pagar Esta al fondo semana se le va a con pagar. plata que no le piden al fondo, para que el fondo no se De meta... los chinos. Con Le plata vas a que se pagar usa con- del swap con Exactamente, China. con el Con swap. plata Qué tema, china. ¿no? En su- Exacto. La deuda Miren con que el lo del fondo. fondo es gravísimo, es muy alta la deuda. No, bueno, no Y la me meto deuda en de lo las tuyo. importaciones. Ahora también pero- se nos sumó Bueno, ese eso, despelote. eso podés ir tal vez administrándolo. De hecho, una de las críticas a Guzmán que le hace el propio Massa es que no administró bien esa parte. Mm. Es decir, que Se acumuló una deuda de las importaciones ante la Claro. falta de Sí, hay dólares, un tema ahí. que es casi como otro fondo monetario. Entonces Argentina, con los despelotes que tiene, pero esto es de Guzmán, parece, ¿no? No, Guzmán se acumuló en parte, con Massa también, pero digamos, vos en parte acumulaste porque cuando venían los empresarios para pedirte eso, vos les dabas los dólares. Claro. Y vos sabías que no tenías dólares. Entonces quizás si hubieses administrado de otra forma, no hubieses Evitabas. tenido las tensiones que tuviste en el Claro. dólar y eso no te hubiese generado mayores Hay que ver si para complicaciones. conseguir más dólares, por ejemplo, viste que estaba el dólar soja, ya no tiene mucho sentido lanzar otra edición porque casi no hay soja para campo dice liquidar. que vendió- Está el dólar vaca muerta para Sí. algunas exportaciones de Sí. derivados del petróleo. Si se implementa algún mecanismo para que algún otro sector que exporta liquide dólares a un precio que le sea más conveniente y de esa manera entren dólares también. Hoy Eso tenés- se puede hacer de acá, lo están debatiendo en este momento en la reunión del equipo económico con Sergio Claro, Massa igual en el Ministerio de Economía. Tenés que lograr que funcionen los que ya Los que pusiste ya en la están. cancha. Es Claro. decir, hay ahí un debate, porque algunos dicen que todavía algo de soja hay, entonces hay una discusión ahí. El dólar automotriz, bueno, te podría dar algunos ingresos. El dólar minero te podría dar algunos ingresos. El dólar petróleo. Es decir, si algunos de esos te ayudan, vos podés intervenir en el mercado. Claro. Bien, que es en parte lo que hizo Massa. Con una ventaja, si querés, que cuando él intervenía la semana pasada, era el que había salido tercero en la elección. Claro. Entonces, había una especulación. Yo antes lo decía, los mercados creían que el que ganaba era Milei. Mm. Entonces actuaban en consecuencia. Ujú. Hoy van a decir, no, listo, ganó Massa. No, pero ya no es. Massa es el que ganó ahora las generales. No es Claro. lo mismo. Y también la autoridad que tiene él, por ejemplo, para la discusión de precios. Massa
para la discusión de precios. Muchos habían anunciado aumentos para hoy. ¿Los van a aplicar o no? ¿El ministerio los llama o no los llama? Bien, no es lo mismo. Bueno, parte del desabastecimiento en las góndolas tenía que ver, por ejemplo, con que muchas de las empresas de gaseosas o de agua envasada no estaban entregando o los supermercados las estaban guardando porque no había en las góndolas y ya se especulaba que hoy iban a aplicar un aumento de más del 30%. Claro. Por eso digo, ¿ahora qué va a pasar? Porque además igual los también productos los tenían adentro. Pero igual también decirle al supermercado que por más que nos pongan 40, 50%, la gente no los va a poder comprar al precio que ellos quieren. Bueno, pero ahí Porque hay un tocaron escenario- todos los precios. Este es, ¿viste? este es otro desafío. Ahí se cruzan Sí. dos cosas. Una es expectativas. Vos creías que ganaba Milei, el dólar se iba a 3.500, entonces remarcabas porque estabas... Por las Por las dudas, dudas. típico Claro, acá. estabas incorporando a precio de la expectativa. Una parte era eso, otra parte era especulación lisa y llana. Y ganancia. Esta segunda parte va a estar con vigencia todavía, digamos, porque el que intenta remarcar para ver si engrosa un poquitito su tasa de rentabilidad y va a seguir haciéndolo la semana que viene. Exacto. Ahora, de nuevo, el ministro candidato hoy ganó la elección general por 6, 7 puntos. Sí. Con lo 6,5. cual, Casi 7. cuando te llama por teléfono no es lo mismo. Claro. Hay que ver ¿Hasta cómo cuándo era el esto acuerdo de pasa. precio? 3 meses teníamos, pero... No, era un 3% mensual, estaba anunciado. Sí. No, el acuerdo era congelamiento. El problema que ¿Hasta cuándo? No, hasta las elecciones. Pero el las problema que elecciones, tuviste, hasta ahora. que ya habías tenido y que se profundizó la semana pasada, está muy bien lo que dice Juli, que es que en realidad el que cumplió el acuerdo fue YPF Claro. y el Los resto de las otros no. petroleras no, No. lo cual genera un conflicto adicional que no Claro. es solo el aumento, que es, si yo sé que YPF tiene los combustibles más baratos, voy a YPF. Claro. Claro. Y sobreexijo a YPF. Y hay claro, y Entonces- no tienen para venderte cantidad de combustible Claro. como tienen las Por otras. demanda. Y a YPF le vende el 50% del gasoil para la cosecha. Si Claro. te empieza a afectar a otros sectores. Es un Precios. problema Y claro. serio que suceda eso, más allá de la cuestión del precio que está muy bien. Te empuja que Digamos, YPF trae suba un- después, y a veces su- pasa, y de sumá un- YPF sube unos Un días pequeño después el dato resto. que puede justificar también algo, Hernán. Se congeló por 3 meses. Yo no estoy de acuerdo con que hay que congelar porque el día que se descongela es un escándalo. Pero también se desató una guerra en el medio. La de Israel Del con este petróleo. conflicto Sí. muy serio y el petróleo en el mundo pegó una estampida. Y no tan significativo. Hay más expectativas de qué puede pasar Sí. que el aumento real que sucedió del Brem, por ejemplo, que es el que miramos acá en la Argentina. Igual, no es tan así de que cuando se descongela aumenta y ya, porque en la Argentina está semirregulado el precio de los hidrocarburos, lo cual te permite que a veces, por ejemplo, con la pandemia, cuando el precio del petróleo estuvo en valores negativos, no sé si se acuerdan, pero Claro, en no un momento cargaba ni el te loro. cobraban por guardarlo, porque Claro. no se Claro. consumía, Ah. entonces tenía precios negativos, una cosa muy insólita que no se había dado nunca en la historia. Bueno, acá el precio era el precio como si hubiera condiciones normales de presión y Claro, temperatura, diría el- mi profesor de química. El último no fue de 3, fue de 12 antes que congele. Claro, ¿no? bueno, pero por eso, pero el 12% era para compensar los futuros aumentos, era esta suspensión del 3 que venía haciendo, compensando hacia adelante. Ahora, la Argentina tiene esto, hoy si vos lo miras a paridad internacional está por debajo, pero es lo que también te permite sostener, el conflicto bélico te subió los precios exponencialmente. Sí. La Argentina no lo subió de la misma forma, No. Mm. porque si no hubiese sido una debacle para, por ejemplo, Bueno, para pero la producción. Hernán,